Buenas tardes. Este video es del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa de la Maestría en Nutrición Deportiva con la asignatura del Sistema Neuroendocrino y Neuromuscular del catedrático Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa, en el cual, les voy a hablar acerca de las recomendaciones clínicas para la práctica del deporte en persona con diabetes mellitus 2021. Mi nombre es Mónica Edith Bárcena Zúñiga. La fecha de entrega de este trabajo es del 16 al 22 de mayo del 2022. Vamos a comenzar este video, que son las recomendaciones clínicas para la práctica del deporte en personas con diabetes mellitus. Primero vamos a definir qué es la diabetes. La diabetes, según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no va a utilizar eficazmente la insulina que produce. De hecho, en esta imagen se puede observar cómo la glucosa se encuentra en sangre y justamente no va a ser utilizado por las células, ¿vale? Ahora, en esta guía vamos a evaluar o vamos a ver la actividad deportiva, el control metabólico y el ajuste en tratamiento y alimentación. Primero vamos a hablar del efecto que tienen los diferentes tipos de ejercicio sobre el control glucémico. Uno de los beneficios del ejercicio en general es que va a incrementar la captación muscular de glucosa y va a mejorar la sensibilidad a la insulina. ¿De qué va a depender esta mejora en la sensibilidad a la insulina? Del tipo de ejercicio, la intensidad, el volumen y la persistencia. En personas con diabetes mellitus tipo 1, el efecto de la glucemia va a depender del tipo de ejercicio que se realice, los niveles circundantes de insulina, la glucemia, las ingestas previas de los alimentos antes de hacer ejercicio y el estrés por el deporte. Se menciona que los ejercicios aeróbicos prolongados de moderada intensidad va a tener como beneficio o va también a haber un descenso de la glucosa. La hemoglobina glucosilada va a mejorar en paciente con diabetes tipo 1 pediátrico un 0.3%. En adultos todavía no existe esa evidencia suficiente. Y en personas con sobrepeso u obesidad, los ejercicios HIIT van a mejorar los niveles de hemoglobina glucosilada. La ventaja de estos ejercicios HIIT de alta intensidad es que va a reducir también el tiempo que se invierta y vamos a tener menor volumen de trabajo y vamos a obtener igual lo que son los beneficios. En personas con diabetes mellitus tipo 2, el ejercicio aeróbico y de resistencia solamente durante las 48 a 72 horas va a mejorar un 20% la sensibilidad de la insulina. Si el ejercicio se hace de forma recurrente, va a mejorar un mayor a 40% esta sensibilidad de la insulina y de 0.4 a 0.5% la hemoglobina glucosilada. El conjunto de ejercicio aeróbico y más el de resistencia va a mejorar la sensibilidad de insulina en un torno al 70% y vamos a obtener una reducción del 0.9% de la hemoglobina glucosilada. Dependiendo de la intensidad del ejercicio, se va a ver cambios en la mejora de la sensibilidad de la insulina y de la hemoglobina glucosilada. También el entrenamiento HIIT, como lo había mencionado, va a reducir 40% del tiempo invertido y vamos a obtener menor volumen de trabajo. Este ejercicio nos puede ayudar bastante en personas con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 que a lo mejor no tengan un tiempo bastante extenso para tener esa actividad deportiva. También nos menciona la evaluación médica previa al ejercicio. ¿Cuándo no va a ser necesario esta evaluación médica? Bueno, no va a ser necesario cuando las personas sean asintomáticas y tengan una atención diabética adecuada. Al igual cuando la actividad física sea de baja a moderada intensidad. Ahí no se va a necesitar tanto esta evaluación médica. Pero ¿cuándo sí va a ser necesario? En deportes exigentes que demanden un alto contenido energético, también va a ser dependiente o va a ser necesario en diferentes tipos de edades, que lo vamos a ver a continuación, cuando la duración con diabetes sea mayor a 10 años y cuando tengan complicaciones de enfermedad cardiovascular. Ahí es cuando sí vamos a pedir la evaluación médica previa al ejercicio. En la evaluación médica, los objetivos que se van a se va a necesitar para plantear objetivos. Estos objetivos igual van a depender de la enfermedad o complicación que el paciente tenga. También para qué nos va a ayudar, bueno, para planificar y programar adecuadamente el ejercicio en personas con diabetes y también para prevenir lesiones.
De igual manera, nos va a ayudar a tener un plan de cuidado de diabetes para mantener monitoreando la glucosa en sangre, tener una terapia con insulina adecuada, las recomendaciones cuando se tenga hipoglucemias, en el cual, bueno, vamos a necesitar un contacto de emergencia y saber el tipo de diabetes, y la recomendación de alimentación y de hidratación. En la evaluación médica, el examen médico preejercicio nos va a ayudar o va también a utilizar valores de hemoglobina glucosilada cada 3 a 4 meses. ¿Cuándo se va a necesitar también este examen médico preejercicio? Cuando el paciente tenga mayor a 35 años o cuando tenga 25 años, pero con más de 10 años con diabetes tipo 2, cuando tenga mayor a 25 años con diabetes tipo 1 mayor a 15 años, y cuando se tengan algunas complicaciones de la diabetes, como enfermedades cardiovasculares, complicaciones microvasculares, enfermedad vascular periférica y autonómica. Y también en esta evaluación médica vamos a evaluar las recomendaciones de manera específica dependiendo de la complicación que tenga el paciente. También se van a necesitar o se va a realizar exploraciones especiales como una prueba de esfuerzo, una espirometría basal y un electrocardiograma en reposo. De igual manera, en la evaluación médica se evalúa lo que son los hábitos deportivos y los riesgos de hipoglucemia. Hablamos o se clasifica un hábito deportivo intenso cuando la persona tiene mayor a 2 sesiones por semana y su duración es mayor o igual a 45 minutos. Hablamos de un hábito deportivo moderado cuando se tiene de 1 a 2 sesiones por semana y su duración es mayor o igual a 45 minutos. Y un hábito deportivo bajo cuando el ejercicio no se realiza de forma regular. También vamos a clasificar los riesgos de hipoglucemia. Estos riesgos de hipoglucemia bajos se considera cuando el tiempo por debajo del rango es menor al 4% durante 3 meses. Se clasifica como un riesgo moderado de hipoglucemia cuando el tiempo por debajo del rango es del 4 al 8% durante 3 meses. Y un alto riesgo de hipoglucemia cuando se tiene hipoglucemias inadvertidas o graves en los últimos 6 meses y o el tiempo por debajo del rango es mayor a 8% durante 3 meses. Ahora, aquí se va a hablar mucho del ejercicio y las complicaciones de la diabetes. Como sabemos, cuando no se tiene un adecuado control de la glucosa en sangre, la persona con diabetes va a tener diferentes complicaciones. Puede ser que sea 1, 2, 3 complicaciones. ¿Esto de qué va a depender? Del cuidado que se tenga de la glucosa en sangre. Llega a consulta muchos pacientes que no tienen ese monitoreo en glucosa, es más, personas que no saben que tienen la enfermedad y sus niveles de glucosa se encuentran muy alterados y ya vienen con complicaciones. Una de las complicaciones muy comunes de enfermedad cardiovascular. Cuando se tiene esta complicación, la recomendación que se brinda es que la actividad física sea aeróbica y de bajo impacto, como por ejemplo caminatas, bicicleta, natación y la cinta. ¿Cuándo es cuando hay contraindicación? Cuando la persona tiene un infarto agudo al miocardio reciente. Estamos hablando de menor a 6 semanas. También cuando se quiera hacer actividades hipertensivas. Estas se definen cuando se tiene un mayor a 60 a 68% de la frecuencia cardíaca máxima. Por ejemplo, levantar peso. La precaución que tenemos que tener cuando se tiene una enfermedad cardiovascular es que no se tenga un incremento de la frecuencia cardíaca gradual. También otra complicación es la neuropatía autonómica. Esta neuropatía autonómica va a alterar la termorregulación y puede existir gastroparesia. Por eso es importante también cuando se tiene neuropatía autonómica que evaluemos la ingesta de carbohidratos, porque a pesar de que estemos brindando esta suplementación o esta alimentación con carbohidratos, puede ser que no se absorba adecuadamente a causa de esta gastroparesia. Por eso va a ser más importante que tengamos monitoreada adecuadamente la glucosa. ¿Qué recomendación se brinda a personas que tienen esta complicación? Bueno, que los ejercicios sean pocos intensos y que no haya modificación en presión arterial. Algunos ejercicios que se recomiendan son las actividades acuáticas, bicicletas estáticas y ejercicio sentado. La contraindicación es evitar aquellos que eleven la intensidad y en la cual se tengan cambios bruscos en la posición corporal. Una de las precauciones que tenemos que tener
o que nos puede ayudar también en este tipo de enfermedades es tener un test de detección de enfermedad coronaria. También evitar temperaturas extremas, climas muy cálidos o muy fríos, tener una hidratación adecuada y, como se había mencionado, el monitoreo de glucosa. Otra complicación que también es común es la neuropatía periférica. En esta complicación, los ejercicios que se van a recomendar es natación, ciclismo, ejercicios de silla o ejercicios de brazos. Vamos a evitar aquellos en los que se utilicen los pies. La contraindicación o los ejercicios que no se recomiendan son las caminatas prolongadas, las actividades con saltos. También es importante checar que no se tengan úlceras en los pies y que el pie de Charcot no esté activo. Las precauciones que tenemos que tener, bueno, es una evaluación constante tener un calzado adecuado y sobre todo la revisión diaria de los pies. Se recomienda tener una revisión por lo menos durante las noches para evitar o ver que no tengamos alguna cortadura, alguna úlcera y evitar que lleguemos a tener o estas personas lleguen a tener pie diabético. Otra complicación viene la retinopatía diabética. Cuando la persona tiene retinopatía diabética, vamos a limitar el aumento de presión arterial sistólica no más de 20 a 30 milímetros de mercurio por arriba de la cifra basal. Algunos ejercicios que se recomiendan son ejercicios aeróbicos de baja intensidad, como bicicleta estática, caminata, natación y cinta. ¿Cuándo no se va a recomendar realizar actividad física? Cuando haya presencia de retinopatía proliferativa activa, cuando el paciente tenga una cirugía reciente. También vamos a evitar ejercicios que aumenten la presión arterial bruscamente, evitar ejercicios bruscos y aquellos en los que tengamos que bajar la cabeza, subir como ejercicios de yoga o ejercicios de contacto. Vamos a tener precaución en que no tengamos un aumento gradual en la intensidad del ejercicio y vamos a evitar que la presión arterial sistólica se encuentre arriba de 170 milímetros de mercurio. Cuando se tiene nefropatía diabética, lo que vamos a observar, bueno, es evitar la presión arterial que se encuentre mayor a 180, 200 milímetros de mercurio. Vamos a recomendar actividades aeróbicas de baja intensidad. Vamos a evitar aquellas que aumenten la presión arterial de manera brusca y vamos a tener precaución con la hidratación. Vamos a cuidar mucho en personas con nefropatía diabética que tengamos una hidratación adecuada y sobre todo que tengamos controlada la presión arterial. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta guía? Se presentan algunas recomendaciones. Los pacientes que no van a participar en ejercicios regular, vamos a ver que no haya enfermedad cerebrovascular, metabólica o renal y que no haya signos o síntomas sugestivos de la enfermedad cerebrovascular, metabólica o renal. Cuando el reconocimiento médico no es necesario, se recomienda ejercicio de intensidad leve a moderada. Va a poder la persona progresar a ejercicios de intensidad vigorosa siguiendo las guías que se presentan. Ahora, cuando el paciente tiene enfermedad cerebrovascular, metabólica o renal y es asintomática, tenemos que tener que haya o ver que haya reconocimiento médico recomendado. Tras este reconocimiento médico se recomienda ejercicio de intensidad leve a moderada. Y bueno, va a poder progresar dependiendo de tolerancia y siguiendo las guías de recomendación. Y cuando haya cualquier signo o síntoma sugestivo de enfermedad cerebrovascular, metabólica o renal, independientemente de en qué estatus se encuentre, vamos a tener o vamos a requerir reconocimiento médico recomendado y tras este reconocimiento se va a recomendar ejercicios de intensidad leve a moderada y va a poder progresar según la tolerancia. Ahora, aquí vamos a hablar también de la alimentación en deportistas con diabetes mellitus. ¿Qué es lo que se va a valorar en este tipo de pacientes y en la población en general? Se valora lo que es el peso, la composición corporal, el deporte que se va a realizar, los objetivos que tenga y la actividad física. Se tiene una recomendación de manera general. Esta recomendación se da por porcentaje aquí en esta guía,
donde nos menciona que los carbohidratos deben de ir en torno a un 45-65%, los lípidos de 20-35% y las proteínas de 10-35%. Actualmente, en deportistas, se utiliza mucho los gramos por kilogramo de peso, y estos igual van a ser en torno al objetivo del paciente y al cómo se encuentre. ¿Ok? De hecho, aquí se recomienda justamente la ingesta diaria de macronutrientes en deportistas con diabetes. En hidratos de carbono va a depender de las horas que se tenga a la semana. Si estamos hablando alrededor de 3 a 5 horas de ejercicio por semana, al paciente se le brinda de 4 a 5 gramos por kilogramo de peso de hidratos de carbono. Si estamos hablando que realiza de 5 a 10 horas por semana, se le puede brindar o se le recomienda brindar de 5 a 7 gramos por kilogramo de peso de carbohidratos. Si realiza de 10 a 15 horas de ejercicio a la semana, la recomendación es de 7 a 8 gramos por kilogramo de peso de hidratos de carbono. Y si realiza mayor a 15 horas por semana, se recomienda de 8 a 10 gramos por kilogramo de peso de carbohidratos. En ejercicios extremos de competición, se recomienda una ingesta mayor a 12 gramos por kilogramo de peso de hidratos de carbono. ¿De qué va a depender esta recomendación? Del paciente, de cómo esté controlada su glucosa, de los ejercicios que realice. Estas son recomendaciones generales, pero recordemos que siempre debe de ser de manera específica. Se debe priorizar alimentos de bajo índice glucémico. No hay evidencia actual del beneficio de las dietas bajas en carbohidratos. Se llaman o se consideran dietas bajas en carbohidratos cuando se tienen menor a 140 gramos al día, y no es recomendada en deportistas con diabetes mellitus tipo 1. Entonces vamos a tener cuidado con esa recomendación o con que la persona quiera tener o quiera consumir dietas bajas en carbohidratos. Actualmente es muy común que escuchemos de la dieta cetogénica, la dieta keto, y es muy común que las personas que realizan o practican ejercicio quieran implementarla. Entonces es muy importante en personas con diabetes tipo 1 que enfaticemos y hagamos conciencia de que para ellos no es recomendado este tipo de dietas. La proteína se recomienda en torno a 1.2 o 1.6 gramos por kilogramo de peso. También esta recomendación va a depender del tipo de ejercicio que se realice. ¿Es ejercicio de resistencia, ejercicio de arte competitivo, ejercicio de equipo, que son actividades intermitentes? Aquí una recomendación que sí se brinda es que vamos a priorizar las proteínas de alto valor biológico, más en deportes de fuerza y ejercicios aeróbicos de larga duración. Las grasas se utilizan o se recomiendan en torno a un 20-35% del volumen calórico total. Un aporte menor o igual a 20% de grasas no va a suponer beneficios. Ahora, los micronutrientes. Es importante que en personas con diabetes se aporten la cantidad o los alimentos suficientes que nos brinde la recomendación adecuada de vitamina B. También es común que en personas que, más en diabetes tipo 2, en el cual se utiliza la metformina, que se haya o que se tenga un déficit de vitamina B12 y que con ello disminuya su rendimiento. Entonces es importante brindar alimentos, una alimentación rica en vitamina B12 o en este caso también suplementar. Es común encontrar cuando se tiene hiperglucemia una hipomagnesemia, y bueno, esto nos puede llegar a ocasionar lo que son calambres musculares. De igual manera, es común que se encuentren atletas o personas que estén consumiendo una dieta rica en sodio y menor en potasio con una hipomagnesemia. Bueno, nos puede llevar a elevar la presión arterial. Y aquí en esta guía nos menciona que la suplementación con vitamina C puede ser recomendada y nos puede ayudar a la reducción de la presión arterial. Ahora, la alimentación en el ejercicio, antes hay algunas pautas que se recomiendan, como lo es, si la glucemia es menor a 100 miligramos sobre decilitros, se recomienda ingerir carbohidratos. Cuando se tiene diabetes tipo 1 con bolus 2 horas previas, se recomienda una ingesta de 36 gramos de carbohidratos por hora. Y en diabetes mellitus tipo 1,
se recomienda cuando el entrenamiento es en ayunas, suplementar o ingerir menos cantidad de carbohidratos, porque no vamos a tener riesgo de hipoglucemia. En diabetes tipo 1, cuando se tiene carrera de alta intensidad, se va a preferir carbohidratos de absorción lenta 2 horas antes. Después de que la persona realice ejercicio, si la glucemia se encuentra menor a 120 miligramos sobre decilitro, se va a recomendar ingerir de 15 a 20 gramos de carbohidratos de absorción lenta. También se recomienda que después de que la persona realice actividad física, tengamos una reposición de glucógeno en las primeras 2 horas posteriores al ejercicio, y la recomendación es de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso de carbohidratos. Y cuando se tenga un ejercicio extenuante y prolongado, se recomienda que se brinden snacks nocturnos con suficiente cantidad de grasa, carbohidratos y proteína, mayormente para evitar las hipoglucemias nocturnas. Ahora, la alimentación durante el ejercicio se va a ajustar todo dependiendo de cada caso, de forma individual, pero en niveles basales de insulina para diabetes tipo 1 y tipo 2 con bolus administrado hace más de 2 horas, o en diabetes tipo 2 con tratamiento de secretogogos, ejercicios de hasta 30 minutos, si la glucemia se encuentra menor a 90 miligramos sobre decilitro, se recomienda la ingestión de 10 a 20 gramos de de alimentos de glucosa que sea de manera lenta, ¿no? De carbohidratos de absorción lenta. Perdón, de absorciones, hidratos de carbono de absorción rápida. En ejercicios de 30 a 60 minutos de intensidad baja moderada, como ejercicios aeróbicos, se recomienda de 10 a 15 gramos de hidratos de carbono de absorción rápida por hora. En intensidad alta, como ejercicios anaeróbico, no se suplementa, solamente se va a suplementar cuando la glucemia se encuentre menor a 90 miligramos sobre decilitro, con 10 a 20 gramos de carbohidratos de absorción rápida. En ejercicios de 60 a 150 minutos, se va a recomendar la ingestión de 30 a 60 gramos de carbohidratos de ingestión rápida por hora. Ejercicios mayores a 150 minutos, se va a recomendar la ingestión de 60 a 90 gramos de carbohidratos de absorción rápida más carbohidratos de absorción lenta por hora, y se va a ajustar la insulina si es preciso. Cuando los niveles elevados de insulina en diabetes tipo 1 y tipo 2 con bolus previo en las últimas horas, en ejercicios de hasta 30 minutos, se va a recomendar la ingestión de 15 a 30 gramos de carbohidratos de rápida absorción para prevenir o tratar una hipoglucemia. En ejercicios de 30 a 60 minutos, se va a recomendar la ingestión de 15 a 30 gramos de carbohidratos de absorción rápida, 30 minutos para prevenir la hipoglucemia. En ejercicios de 60 a 150 minutos, se va a recomendar la ingestión de hasta 75 gramos de carbohidratos de ingestión rápida por hora, y de ejercicios mayores a 150 minutos se recomienda la ingestión de la combinación de carbohidratos de absorción rápida y lenta de 60 a 90 gramos por hora, y ajustar la insulina si es preciso. También es muy importante la hidratación en personas con diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque tienen mayor predisposición a deshidratación. La primera bebida de elección va a ser el agua. Sin embargo, si el ejercicio es mayor a 1 hora, se recomienda el consumo de bebidas isotónicas, ya que nos va a prevenir la hipoglucemia, porque nos va a reponer los iones y aparte nos van a brindar carbohidratos. Aquí en esta imagen pueden ver que las bebidas isotónicas por 500 mililitros contienen alrededor de 30 a 45 gramos de carbohidratos y de 0.8 gramos de sodio por litro. Es recomendable la ingesta de 1 litro por hora de agua. Vamos a evitar bebidas energéticas, y las bebidas lácteas también puede ser una bebida útil para la recuperación y para evitar hipoglucemias tardías. Ahora, hablando de la suplementación, es importante o se observa que los suplementos de cromo, vanadio y zinc nos menciona que mejora la sensibilidad a la insulina. Entonces, sería importante en este tipo de pacientes suplementarla. La creatina ha obtenido o ha tenido buenos beneficios. Sin embargo, en personas con diabetes vamos a
evaluar la toma con carbohidratos, ya que se menciona que si nosotros consumimos creatina con algún jugo, bueno, vamos a tener mayor absorción, pero con personas con diabetes vamos a limitar esa parte o vamos a cuidarla o vamos a contabilizarla. La cafeína se recomienda 5 miligramos por kilogramo de peso pre-ejercicio en personas con diabetes tipo 1, ya que va a disminuir las hipoglucemias durante el ejercicio. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta que las puede incrementar posterior al ejercicio. En relación al monitoreo de glucosa, va a existir esta parte del, bueno, este monitoreo nos va a ayudar para el rango objetivo en ejercicio. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, que el sensor va a precisar de 10 a 15 minutos para equilibrar esa glucosa intersticial con la glucemia capilar. Entonces, nos puede llegar a desarrollar o no nos va a arrojar esa glucemia exacta, entonces podemos tener riesgo de hipoglucemia. Estos medidores pueden ser continuos o flash de glucosa. ¿Y para qué nos va a ayudar? Esto nos puede ir ayudando a modificar las dosis de insulina, a adaptar la ingesta de carbohidratos y a minimizar las hipoglucemias. Se recomienda que antes de realizar ejercicio se tengan o se pongan alarmas de hipoglucemia alrededor de 100 miligramos sobre decilitro y una alarma de hiperglucemia cuando se tenga mayor a 180 miligramos sobre decilitros de glucosa. Durante, se recomienda tener un tiempo en rango de 90 a 180 miligramos sobre decilitro y en adultos con diabetes tipo 1 de 126 a 180 miligramos sobre decilitro en ejercicio aeróbico prolongado. Y tras la realización del ejercicio, un tiempo en rango de 80 a 180 miligramos sobre decilitro, los primeros 90 minutos de diabetes tipo 1 y bajo riesgo de hipoglucemia. También control o escaneo cada 15 a 30 minutos. Y modificar la alarma de hipoglucemia a 80, 90 y 100 en base al riesgo de hipoglucemia y en base a los riesgos son los que vimos en la clasificación de las diapositivas anteriores. También nos habla de la estrategia terapéutica insulínica. Las más comunes son las inyecciones subcutáneas múltiples. Estas van a depender igual de la intensidad, duración, tipo de ejercicio y respuesta metabólica individual. En esta terapia de la insulina, las recomendaciones de ajuste de insulina basal intermedia se van a brindar en esta tablita y van a haber 3 modalidades de ejercicio. La que tenga una duración media de 20 a 90 minutos, la cual puede ser de intensidad baja o moderada, como un ejercicio aeróbico. La duración media de 20 a 90 minutos, pero de intensidad moderada e intensa, ejercicio anaeróbico. Y la duración larga, mayor a 2 horas, de intensidad baja, aeróbico. Aquí se puede observar que la basal previa va a estar en torno a 0,30%. La preprandial posterior, el ajuste va a depender de la tendencia del aumento de glucosa. Cuando vaya incrementando de 1 a 2 miligramos sobre decilitro, es un ajuste del 25%. Cuando la glucosa se mantenga, es un ajuste del 50%. Y cuando disminuye o baje, del 75 al 100%. De igual manera, esto va a depender de la basal previa, de cómo se encuentre, van a venir los diferentes ajustes dependiendo de la tendencia. La insulina basal nocturna va a reducir el riesgo de hipoglucemias nocturnas cuando se realiza ejercicio en casa no programado. En deportes anaeróbicos, bueno, va a haber estas dos divisiones, anaeróbicos y aeróbicos. Los anaeróbicos van a generar estrés y elevación de las hormonas contrarreguladoras, llegando a provocar hiperglucemia transitorias. Se recomienda no reducir la insulina previa, pero sí la posterior, en torno a un 20 a 30%, excepto en intermedios, en insulinas intermedias. La insulina rápida no se reduce cuando se realiza o se tenga de 1 a 3 horas antes o después del ejercicio. Los bolos correctores de los picos de hiperglucemia, cuando tenga la persona una hiperglucemia mayor a 250 miligramos sobre decilitro, en deportes anaeróbicos se va a valorar un microbolus corrector del 50% del factor de corrección individual. En deportes aeróbicos, reduce la insulina basal, excepto la intermedia,
previa al menos a un 20% por el consumo de glucosa durante el ejercicio. Nuestro objetivo glucémico en deportes aeróbicos es de 126 a 160 miligramos sobre decilitros, y cuando se aplica insulina rápida, de 1 a 3 horas antes se recomienda reducir 25% si el ejercicio dura menor a 30 minutos, 50% si dura menor a 1 hora, y reducir 75% si el ejercicio dura más de 1 hora. De 1 a 3 horas después del ejercicio, igual se debe de valorar la reducción del 25% cuando el ejercicio es menor a 30 minutos, del 50% cuando el ejercicio es menor a 1 hora y del 75% cuando el ejercicio es mayor a 1 hora. Los bolus correctores se recomiendan cuando se tiene hiperglucemias mayor a 250 miligramos sobre decilitros y se debe de valorar un microbolus corrector del 50% del factor de corrección individual. Ahora, con los ajustes de fármacos no insulínicos, en esta es más común que sea por la hipoglucemia y se da en personas con diabetes mellitus tipo 2. Los medicamentos, bueno, vamos a tener una clasificación. Las sulfonilureas, bueno, su acción lo que realiza es que aumenta la secreción endógena de insulina. Con este medicamento hay mayor duración de acción, por eso es más común el riesgo elevado de hipoglucemia. ¿Qué es lo que se debe realizar? Bueno, ajustar la dosis, ya sea reduciendo o suspendiendo cuando se realiza actividad física. Cuando se esté consumiendo medicamento con glinidas, esta igual va a aumentar la secreción endógena de insulina, un poquito menos de la duración de acción, pero igual el riesgo de hipoglucemia es elevado, por lo cual se debe de reducir o suspender la dosis cuando se vaya a realizar ejercicio físico. La metformina, ya que no suprime ya que ella no aumenta la secreción endógena de insulina, sino que suprime la producción de glucosa hepática, no se va a producir una hipoglucemia, por lo cual al realizar ejercicio no va a ser necesario el ajuste de la dosis. Sin embargo, un punto importante o como nota es que al ingerir alcohol o en pacientes con insuficiencia hepática o renal grave, pues sí vamos a tener mayor riesgo de hipoglucemia. La pioglitazona, su acción es que aumenta la sensibilidad periférica a la insulina, no va a estimular la liberación por parte de la célula beta pancreática, por lo cual no es tan probable la hipoglucemia y no va a ser necesario un ajuste a la dosis. Con acarbosa y miglitol, esto lo que hace son inhibidores reversibles de la alfa-glucosidasa intestinal, por lo cual no va a producir hipoglucemia y no es necesario un ajuste a la dosis. Con inhibidores de la DPP4, esta va a estimular la producción de insulina pancreática de manera dependiente a glucosa en sangre, de igual manera los agonistas del receptor GLP-1, por lo cual el riesgo de hipoglucemia es bajo y no es necesario el ajuste a la dosis. Con los medicamentos inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, como no aumenta la secreción de insulina ni inhibe la respuesta contrarreguladora, no va a producir riesgo de hipoglucemia. Sin embargo, este medicamento sí va a producir un mayor riesgo de deshidratación, hipotensión, cetosis o cetoacidosis, por lo cual se recomienda suspender ante ejercicio físico intenso y duradero. Ahora, con persona con diabetes mellitus en infusión subcutánea continua de insulina, esta sí nos va a ayudar para facilitar el manejo de la diabetes en el ejercicio junto con un monitoreo continuo de glucosa. Cuando se tiene un ejercicio planificado, lo que se va, la glucemia capilar y la glucemia intersticial de 60 a 90 minutos pre-ejercicio, va a haber una reducción de la tasa basal temporal, por lo cual de 60 a 90 minutos antes del ejercicio, la glucosa capilar y la glucosa intersticial al empezar el ejercicio y la ingesta de carbohidratos al iniciar el ejercicio. Ahora, ¿cómo se va a evaluar? Bueno, cuando se tenga pre-ejercicio menor a 70 miligramos sobre decilitro, se va a recomendar la ingesta de 10 a 20 gramos sin bolo. De 70 a 150 miligramos sobre decilitro, la ingesta de carbohidratos de 10 a 20 gramos y mitad del bolo calculado, y mayor a 150 miligramos sobre decilitro no es necesario. Aquí, pues como pueden observar, es la infusión subcutánea de insulina. Y cuando el ejercicio no es planificado, igual dependiendo de cómo se encuentre la glucosa, pues va a haber una reducción de la tasa basal, la glucosa
La glucemia capilar y la glucosa intersticial al empezar el ejercicio tenemos que valorarla cómo se encuentra para ver la ingesta de carbohidratos al iniciar el ejercicio. El tipo de ejercicio planificado de 2 a 3 horas tras el bolo prandial, vamos a observar de los 3 diferentes tipos de ejercicio. El ejercicio aeróbico de baja a moderada intensidad se recomienda reducir un 25% si la intensidad es baja y reducir del 50 al 75% si la intensidad es moderada. En ejercicios anaeróbicos de baja a moderada intensidad puede no precisar ese ajuste o debemos de valorarlo, pero de menor a 25 a 50% según cambio de glucosa esperado en experiencias previas. Por eso es importante estar monitoreando la glucosa durante los entrenamientos antes de llevarlo a una competición. En ejercicio anaeróbico intenso no se requiere ajuste y debemos de considerar añadir una pequeña corrección si la glucosa capilar y la glucosa intersticial se encuentra elevada. Ahora, las pautas de entrenamiento del ejercicio físico. El entrenamiento del ejercicio físico va a cumplir 2 objetivos, la aptitud física y la educación diabetológica. En la educación diabetológica, el objetivo es minimizar el riesgo de disglucemia, en el cual pues tenemos nosotros que brindar un ajuste de carbohidratos, de insulina y los tiempos de administración. ¿Cuándo o en qué situaciones la persona no debería comenzar con entrenamiento físico? Bueno, cuando no se tiene evaluación médica, cuando no se avisa que se tiene diabetes mellitus, cuando no se lleva un equipamiento técnico como un medidor o inyector y cuando no se tenga o no se lleve lo que son toda la cuestión farmacológica. También cuando se tiene tratamientos con fármacos no insulínicos que puede llegar a inducirles hipoglucemias, cuando no se tiene identificado y no se sabe tratar una hipoglucemia, cuando no se lleva agua, y en caso de ejercicios de larga duración, cuando no se llevan bebidas isotónicas, si el paciente tiene una glucemia menor a 70 miligramos sobre decilitros, si tiene hipoglucemia grave durante las 24 a 48 horas o 6 meses previos al entrenamiento, cuando se tenga una glucemia elevada mayor a 270 miligramos sobre decilitro y cuando los niveles de cetona sean mayor a 1.5 milimoles por litro. Ahora, las recomendaciones de ejercicio. Bueno, el entrenamiento nos va a servir para conocer y realizar ajustes a la persona con diabetes que realiza ejercicio físico, por lo cual puede ser un buen monitoreo para el momento de las competencias. Es probable que en competencias sí llegue a aumentar el riesgo de hiperglucemia y esto a causa del estrés. Las recomendaciones igual se recomienda iniciar con entrenamientos en sesiones de baja intensidad y tiempo corto y progresar de manera paulatina, tener entrenamientos que combinen ejercicios aeróbicos con ejercicios de fuerza a días alternos y tener ejercicios de flexibilidad y equilibrio, más en personas como adultos mayores. Ahora, las valoraciones a realizar son, el entrenamiento se debe dividir en 3 partes. El primero es el calentamiento, el segundo es el núcleo del entrenamiento, o sea, las cargas de trabajo, y el tercero la vuelta a la calma y estiramientos. Estas valoraciones a realizar van a ser de manera diferente. En el primero, en el calentamiento, antes de realizar el entrenamiento, se debe revisar la lista general de las situaciones que nos impiden no hacer ejercicio, que fueron las que se comentaron anteriormente. Tenemos que revisar si hay contraindicaciones, si la persona tiene tratamiento con insulina o secretagogos, si hay complicaciones o comorbilidades, el tipo de ejercicio, la intensidad, la condición física, porque en base a esto se va a tomar decisiones para la aplicación del ejercicio. Y vamos a tomar esas decisiones de las recomendaciones que se les van a brindar. Las valoraciones al realizar el núcleo o cuando nos encontramos en lo que es con las cargas de trabajo, bueno, se va a verificar la intensidad y el tipo de ejercicio. Y con cada cambio de intensidad o duración se debe de monitorear la respuesta glucémica y se va a recalcular si es necesario. Se va a monitorear la glucemia de forma periódica, cada 20 a 30 minutos si es de intensidad moderada a alta y cada hora si es de baja intensidad. Y se va a iniciar el entrenamiento en sesiones de baja intensidad y tiempo corto.
vamos a ir subiendo la frecuencia del entrenamiento, después el tiempo o volumen y por último la intensidad. Y en base a eso igual se van a tomar decisiones a realizar durante el núcleo del entrenamiento. Fundamentalmente se va a ajustar la toma de carbohidratos y al tener progresiones en el entrenamiento se va a tener que volver a analizar la respuesta glucémica y volver a hacer ajustes. Las valoraciones a realizar a finalizar el entrenamiento es monitorear la glucemia después del entrenamiento de forma precoz y tardía, tomar decisiones finales para después del entrenamiento como cantidades de carbohidratos y modificaciones en las dosis de insulina y tiempos de administración, analizar la glucemia resultando durante y después del entrenamiento con los ajustes realizados al iniciar y durante el entrenamiento, y se va a recalcular necesidades si es necesario, por lo cual es importante tener este monitoreo para que los entrenamientos posteriores no vayamos a tener riesgo de hipo o hiperglucemia en personas con diabetes tipo 1 o tipo 2. De igual manera, la intensidad y progresión, tanto de ejercicio aeróbico o anaeróbico, se van a tomar estos puntos como importantes. En ejercicios aeróbicos, tener ejercicios cortos y de bajas intensidades, donde la frecuencia cardíaca máxima sean menores de 40-50%. El objetivo al que vamos a llegar es tener, o que la persona tenga un mínimo de 150 minutos por semana de ejercicios de intensidad moderada o intensa, con una frecuencia cardíaca máxima de mayor al 50-70%. Ese es el objetivo al que se pretende llegar, pero esto va a ser de forma paulatina. El objetivo es que la persona realice 3 días a la semana ejercicio, no más de 2 días consecutivos sin actividad, ejercicios de duración corta, como ejercicios de intensidad vigorosa como HIIT, mínimo 75 minutos por semana. En ejercicios anaeróbicos o de fuerza y resistencia, se va a coordinar ciclos de inspiración o expiración con movimiento muscular, realizar un correcto control de la presión arterial. Cada sesión de entrenamiento debe constar de varios ejercicios y repeticiones, con descansos de 1 a 2 minutos tras cada serie, llevando al grupo muscular próximo a la fatiga. Se recomienda comenzar con ejercicios de baja intensidad y tiempos cortos, teniendo primero progresiones en incremento de la carga para después incrementar las repeticiones. Nuestro objetivo principal en ejercicios anaeróbicos y de fuerza y resistencia es tener mínimo 2 sesiones por semana, teniendo, intercalando ejercicios aeróbicos los días de descanso. De hecho, lo recomendable es de mínimo de 2 a 3 sesiones por semana y con una intensidad del 75-80%, llegando a una fuerza máxima, porque llegando a esa fuerza máxima del 75 al 80%, vamos a obtener beneficios cardiometabólicos. Y estos ejercicios cardiometabólicos nos pueden ayudar a controlar la glucemia en sangre. Ahora, también vamos a hablar de deportes concretos, en los cuales viene buceador, alpinista, fondista, navegante a vela y nadador. En cada uno de ellos hay mayor riesgo, más en personas con diabetes. En el buceador puede ser posible la predisposición a enfermedades comprensiva. ¿Qué es lo que se recomienda? Una buena hidratación. También hay mayor riesgo de hipoglucemia. La terapia farmacológica debe de ser estable para que la persona pueda realizar este tipo de deporte. Debe no tener episodios de hipo o hiperglucemia grave en el último año. La hemoglobina glucosilada debe de estar mayor a 8% en un mes previo y no tener complicaciones. En deportes como el alpinismo hay mayor riesgo de deshidratación, el riesgo de hipotermia por hipoglucemia y alteración en la termogénesis, el riesgo de congelación y lesión por frío. Por lo cual también tenemos que valorar las contraindicaciones que se tienen o las complicaciones en personas que quieran llegar a desarrollar algún tipo de algunos de estos deportes. En fondistas hay mayor riesgo de hipoglucemia, de deshidratación, por lo cual se recomienda consumir de 0.4 a 0.8 litros por hora y añadir carbohidratos si el ejercicio dura más de 1 hora. También es importante aquí tomar en cuenta los golpes de calor o la hipertermia. Los navegantes a vela tienen mayor riesgo de hipoglucemia, por lo cual se debe de llevar un equipo de control glucémico en envase estanco y a flote. Y en el nadador también hay mayor riesgo de hipoglucemia.
Ahora, las recomendaciones que se dan dependiendo del tipo de ejercicio en el buceador son suplementos de carbohidratos de 1.5 a 2 horas previas a la inmersión, reducir la dosis habitual de insulina en torno a un 10 al 30%. El objetivo glucémico antes de la inmersión es tener de 180 a 250 miligramos sobre decilitro. Se recomienda aportar la glucosa y tener un glucagón en la superficie. La medida de glucosa se debe realizar cada 3 horas durante las 12 horas siguientes a la inmersión y se recomienda consumir más de 3 litros de agua al día. En el alpinista se recomienda disminuir las dosis de insulina o fármacos orales. Cuando hay mayor a 5.000 metros, hay retraso en el vaciamiento gástrico, por lo cual la insulina prandial se debe administrar tras la ingesta. El objetivo de glucosa es mantenerla de 110 a 220 miligramos sobre decilitro y se recomienda tomar suplementos cada hora y consumir más de 4 litros de agua al día. En fondista se recomienda consumir de 0.4 a 0.8 litros por hora, añadir carbohidratos si esta dura más de una hora, limitar la sudoración, evitar el exceso de abrigo, mantenernos bien hidratados, que nos estemos, si podemos, colocarnos agua constantemente. Tenemos que prevenir golpes de calor y refrescarse con frecuencia. En navegante a vela, lo recomendable es no ir solo, sino ir acompañado y que el compañero esté adiestrado con administración de glucagón. Y en nadadores, consumir suplementos con carbohidratos cuando se realiza la actividad mayor a 30 minutos. En adolescentes con diabetes tipo 1, el ejercicio va a mejorar el control glucémico, lipídico, la actitud física y la calidad de vida. El ejercicio va a permitir en adolescentes con diabetes tipo 1 reducir la dosis total de insulina. La actividad física se va a asociar con mayor riesgo de hipoglucemia antes y durante la actividad física. Y la infusión continua subcutánea de insulina nos puede ayudar. También es recomendable en adolescentes con diabetes tipo 1 tener alertas de hipo e hiperglucemia con rangos de 100 a 180 miligramos sobre decilitros y la suplementación de carbohidratos. ¿Qué se recomienda en adolescentes con diabetes tipo 1 con el ejercicio antes, durante y después? Bueno, antes el objetivo del sensor debe de estar cuando se practica o cuando se tiene ejercicio moderado o el riesgo de hipoglucemia es de moderado riesgo, nuestro objetivo del sensor debe de estar en 126 a 180 miligramos sobre decilitro. Cuando hay un alto riesgo de hipoglucemia o el ejercicio es intenso, de 162 a 216 miligramos sobre decilitro. Se recomienda una reducción del bolo de insulina preprandial del 25 al 75% y teniendo ajustes dependiendo de la intensidad, tipo y duración del ejercicio. Si la glucosa es menor, se debe de administrar de 10 a 15 gramos de glucosa. Iniciar ejercicio cuando esté en 90 miligramos sobre decilitro o de 126 a 180 en personas que tengan un alto riesgo de hipoglucemia. Si la glucosa se encuentra mayor a 270 miligramos sobre decilitro y los cuerpos cetónicos mayor a 1.5, el ejercicio se encuentra contraindicado y se debe de usar el 50% de la insulina correctora. Durante el ejercicio, el objetivo del sensor es mantenernos de 80 a 180 miligramos sobre decilitro y de 126 a 180 o más cuando el hábito deportivo es bajo o tenemos un alto riesgo de hipoglucemia. Se recomienda el consumo de carbohidratos si la glucemia se encuentra entre 126, 145 o 162, dependiendo de la persona y sus riesgos de hipoglucemia. Si la glucosa es mayor a 270 y los cuerpos cetónicos mayor a 1.5, se debe suspender el ejercicio y usar insulina correctora. Si se encuentra dentro de esos parámetros, lo esencial sería realizar solo ejercicio aeróbico. Y si la glucosa se encuentra menor a 90 miligramos sobre decilitro, se recomienda determinar la glucosa capilar y si esta se encuentra disminuida, brindar carbohidratos y estar monitoreando que no disminuya los niveles de glucosa. Después del ejercicio en adolescentes con diabetes tipo 1, se recomienda o nos menciona que hay un posible riesgo de hipoglucemia en ejercicios prolongados o de moderada a alta intensidad.
Si la glucosa está de 80 a 180 post 90 minutos de ejercicio, también es importante tomarlo en cuenta o irlo evaluando, porque si la glucosa en sensor aumenta rápidamente, se debe de suministrar el bolo corrector de insulina del 50%, a excepción de si se acerca la hora de dormir, porque puede llegar a producir hipoglucemia nocturna. La glucosa, si se encuentra menor a 80 miligramos sobre decilitro después del ejercicio, se recomienda ingerir carbohidratos y repetir si la glucosa persiste debajo de 80 miligramos sobre decilitro. Ahora, en esta tablita nos brinda recomendaciones del tratamiento de insulina y carbohidratos para el ejercicio en niños y adolescentes con diabetes tipo 1, y va a ser dependiendo del tratamiento que éste tenga, la intensidad del ejercicio o la duración, y también nos brinda las recomendaciones de carbohidratos. En personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 va a ser muy común las lesiones y el control glucémico, porque en diabetes tipo 1 la respuesta hiperglucémica es exagerada a la lesión. Entonces pueden haber aumentos drásticos de la secreción de hormonas del estrés, y bueno, nos va a generar que no haya una adecuada recuperación. Cuando se tiene un mal control metabólico, hay mayor riesgo de infección y mala cicatrización de heridas y fracturas. Por eso es importante que evitemos las lesiones, y en caso de que tengamos una lesión, estemos monitoreando que los niveles de glucosa se encuentren estables. Y bueno, aquí les muestro lo que son las referencias bibliográficas que se utilizaron para, además de la guía de recomendaciones clínicas, se utilice lo que fueron algunas otras referencias para guiarme en base a lo expuesto y poderlo explicar. Y muchísimas gracias por su atención.